A lo largo del fin de semana hemos estado hablando de la familia y hemos estado hablando de los fundamentos para una familia que glorifique a Dios, que honre a Dios. Como parte de la familia hemos hablado del rol del esposo, de la esposa, el rol del hombre, la masculinidad bíblica, la feminidad bíblica, porque el hombre y la mujer conforman en el matrimonio el fundamento del hogar, de la familia. Sin un esposo y una esposa, pues el concepto de familia no es lo mismo como Dios lo define. Hablamos también del matrimonio a la luz de la palabra que dice Dios sobre el matrimonio. Y hoy en este culto dominical yo quería cerrar el fin de semana sobre la familia hablando sobre el padre y la madre, sobre el rol del padre y el rol de la madre. Porque si bien puede haber una familia sin hijos, claro que sí. El día en que el pastor declara marido y mujer a este esposo y a esta esposa, ya una familia es formada. Una familia inicia ese día de la boda. Pero verdaderamente el fruto de la familia, la cosecha de la familia, son los hijos. Y es la próxima generación a la que vamos a dejar el legado de la fe en la que hemos creído y el conocimiento del Dios que nos ha salvado. De manera que yo quería, habiendo ya hablado sobre cómo debe ser el hombre y la mujer a la luz de las Escrituras, cómo debe comportarse el esposo, la esposa, yo quiero ahora hablar un poco sobre cómo debe verse ese padre, cómo debe verse esa madre para completar esta conferencia de familia e irnos de aquí este fin de semana con un concepto más completo de lo que es una familia a la manera de Dios. Y hay un proverbio, hay muchos proverbios que hacen referencia a los hijos, a la crianza, a la familia, pero hay uno, el proverbio 1:8, que a mí me llama mucho la atención porque es un proverbio de doble lado, es un proverbio de dos caras y es importante entenderlo. La palabra dice: oye, hijo mío, oye, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Y si bien la ordenanza, el consejo, el proverbio está dirigido al hijo, fíjate que tiene un doble efecto, porque le está diciendo al padre y la madre lo que le toca hacer. El proverbio le está diciendo al hijo: escucha, atiende, pon atención, enfócate y concéntrate en lo siguiente, en la instrucción de tu padre y en la enseñanza de tu madre. Pero este es un proverbio que le habla al padre y a la madre al mismo tiempo, porque le dice entonces al padre: instruye a tu hijo, que él te está escuchando, él te va a escuchar, instrúyelo. Y le dice a la madre: madre, enseña a tu hijo, que necesita ser enseñado. Y yo le estoy diciendo ya que ponga atención, que escuche, que siga, que entienda la instrucción y la enseñanza. Y de eso quiero hablarle un poquito en esta mañana. Y antes de entrar en materia, yo quisiera que nos presentáramos una vez más ante nuestro buen Dios. Padre, tú eres el Padre por excelencia. Nadie es como tú, Señor. Y nosotros lo sabemos porque somos tus hijos en Cristo. Nadie nos puede hacer historias de cómo es un padre, porque tenemos un Padre en los cielos, que es bueno, que nos disciplina, que nos amonesta, que nos llueve con bendiciones y misericordias diariamente, y que ha estado ahí para nosotros y estará por la eternidad. Padre, nosotros como tus hijos nos presentamos en esta mañana y celebramos junto a nuestro Señor Jesús la cabeza de la iglesia a la que pertenecemos. Y te pedimos, Señor, que como padres y madres tú nos hables en esta mañana. Que tú nos digas, Señor, aquellas áreas en las que quizás estamos carentes, aquellas áreas en las que hemos fallado. Que tú nos confrontes, Señor, con nuestros pecados. Que tú hables a nuestras almas y nos animes, nos amonestes, nos afirmes y nos traiga, Señor, a los pies de la cruz. Que reconozcamos aquello que hemos hecho mal
que confesemos nuestros pecados, Señor, en lo privado delante de ti. Y que vengamos a ti, Señor, clamando por misericordia y perdón. Y que entonces tú, en tu gracia y tu favor, derrames el pronto auxilio que necesitamos para hacer un cambio en nuestras familias, en nuestros hogares, y empezar a hacer lo bueno, sabiendo que no tomarás en cuenta lo que hemos hecho en el pasado, porque hemos sido perdonados en Cristo, pero que caminarás con nosotros hasta que entremos en gloria, Señor. Ayúdanos, sin ti no podemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y padres y madres, la realidad es que estamos en tiempos muy difíciles. En realidad lo hemos estado desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Pero a nosotros nos ha tocado en esta época, en este siglo XXI, nos ha tocado un tiempo muy difícil como nunca habíamos visto antes. En siglos anteriores, en décadas anteriores, vimos muchas guerras, muchas muertes, vimos genocidios como no hemos vuelto a ver. Pero nunca en la historia hemos visto un ataque tan feroz, tan incisivo contra el corazón de la familia, contra la moral del individuo, contra la integridad del ser humano. Sí, en otras épocas se han asesinado muchas gentes, en otras épocas se han matado muchos hombres unos a los otros, en otras épocas ha habido mucha inmoralidad de todo tipo, pero nunca antes habíamos visto, a la luz de la historia que conocemos, ataques al núcleo familiar como vemos hoy, donde ya un hombre y una mujer no es necesariamente la definición de una familia, donde ya no hacen falta dos personas, hombre y mujer, para conformar una familia, donde ahora dos hombres pueden formar una familia o dos mujeres, donde estas conductas pecaminosas exigen ser reconocidas, y no solo reconocidas, sino aceptadas por los demás. Los hijos que están criando ustedes, mis hermanos, están viendo y verán cosas que nosotros nunca vimos. En los años en que yo crecía, entre la década de los 60, yo nací en el 60, 59, 60, 70, en mi vida yo vi las cosas que mi hija está viendo ahora y que mi nieta estamos tratando de que no vea, pero va a ser una imposibilidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, pornografía como si fueran paletas, como si fueran dulces que uno compra en una pulpería, que están al acceso de todo el que la quiera conseguir. Si yo a los 12 años quería hacer algo inapropiado, ver una foto que no me convenía ver, yo tenía que pasar mucho trabajo para encontrar una revista, una tarjetica con una foto donde se veía un poquito de una mujer. Yo estoy hablando de los 60, hermanos, no estoy hablando de hace 200 años atrás. Hoy en día un joven, un niño de 12 años nada más que tiene que darle clic a una computadora y lo que va a ver es algo impresionante, es inimaginable. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir y Dios no está ajeno a eso. Y por un lado, en medio del dolor de ver a nuestros hijos y nuestros nietos crecer en este tiempo, siento un regocijo privado de saber que estos son signos y señales de que nuestro Señor se acerca. Y eso nos debe mantener firmes en la fe y luchando por criar a nuestros hijos en este tiempo malo, en estos días perversos, y no darnos por vencidos. Algunas estadísticas, y no quiero meterme mucho ahí porque eso distrae, pero nos da una idea de lo que está pasando fuera de San Ramón, fuera de Santo Domingo, y aún en San Ramón, hermanos, en esta comunidad que parece tan apacible y familiar. Dicen que Estados Unidos se ha convertido rápidamente en una sociedad sin padres. El niño promedio debe esperar crecer sin su padre en el hogar. Es algo ya que se espera. Hace 30, 40 años atrás,
La mayoría de los niños en el colegio tenían papá y mamá juntos. Hoy en día esa no es la norma. Papá y mamá juntos es casi raro, es sorprendente. Y esto se ha ido convirtiendo en un estándar. Y sucede también que aún en hogares donde hay papá y mamá, por nuestro pecado y por el tiempo que estamos viviendo, vemos padres presentes, pero ausentes en todos los sentidos. Ellos duermen en la casa, ellos entran en la tarde del trabajo y salen por la mañana al trabajo, pero es como si no estuvieran, hermanos, porque no pasan tiempo con sus hijos, no conocen su rol, no saben lo que Dios espera de ellos, no están con sus esposas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no saben lo que Dios pide de ellos, y porque la sociedad le ha dicho que ya ser esposo y padre no es lo que era hace 50 años atrás. Entonces ellos no tienen parámetros, ellos no tienen puntos de comparación, ellos no saben lo que deben hacer. Y en su pecado se aprovechan de esto y viven distraídos, como hemos hablado ya durante el fin de semana, viven ocupados en otras tantas cosas que ellos creen que son más importantes. Aunque entrevistados dirían que no, que la esposa y los hijos son más importantes, pero viven como si no fuera así. Esa es nuestra realidad. Pero en medio de esta desesperanza, a nosotros nos toca ir a la palabra de Dios, que es la que nos mantiene firme cuando los vientos soplan y cuando truenan los cielos y cuando la tierra se tambalea. Vamos a la palabra de Dios, ahí encontramos refugio, encontramos un escondedero, una torre fuerte, y eso es lo que marca nuestro norte, es nuestra brújula, y es lo que nos va a decir en qué dirección ir. Y la palabra de Dios nos alienta porque nos dice que Dios es nuestro ejemplo de paternidad. Dios es el Padre por excelencia, como orábamos. Él se ha revelado, entre otros tantos atributos, como nuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Él nos llama hijos. Y eso es un gran beneficio, hermanos, porque no tenemos un Dios distante al que no sabemos cómo acercarnos. Él nos dice que nos acerquemos y que le llamemos Abba, Padre, Papá. De manera que ahí tenemos hombres, tenemos nuestro mejor ejemplo de paternidad. Cuando el mundo nos quiera decir que la paternidad es otra cosa, vamos a la palabra de Dios y vemos el ejemplo de Dios como Padre, y ya sabemos de dónde partir en medio de nuestra confusión. Y entonces Dios como Padre se revela en su atributo paternal de tres formas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de imitarlo. Dios es dador de vida. Dios es dador de vida. Dios es responsable con su creación. Y Dios es sacrificial. Ahí hay tres elementos que nos van a ayudar a ir armando el Padre que nosotros queremos ser, el Padre que debemos ser a la luz de las Escrituras. Dios es dador de vida, Dios es responsable. Dios creó la humanidad, Dios se responsabiliza por sustentar su creación y Dios entonces se ha sacrificado por su creación. Y ese va a ser nuestro patrón, nuestro molde. Dice el Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él es nuestro Padre. Y entonces, como dador de vida, Dios inició la creación, Dios creó, Dios habló y creó. La vida como la conocemos es el resultado de lo que Dios hizo. De manera que ahí vemos un ejemplo. Y nosotros como padres somos dadores de vida. Dios nos creó de tal manera que es el hombre el que envía una célula que al unirse con la de la mujer inicia la vida. De manera que ya ahí nos vamos asemejando, guardando la distancia con Dios, en nuestro papel de padre. Somos iniciadores de vida.
Así como Dios es responsable de sustentar aquello que Él ha creado y prometer que Él estará con nosotros hasta el final y que Él sustentará todo lo que vemos, el Padre debe proveer y sustentar para los suyos. El Padre debe ser sustentador, debe proveer para su familia. Es decir, que vamos viendo ahí paralelismos que nos ayudan a ver la semejanza. Y así como Dios amó sacrificialmente, que al ver que su creación estaba perdida por el pecado, envía a su Hijo, el único, y lo mata, lo sacrifica por nosotros. Así debe amar el Padre a sus hijos. Debe ser un amor sacrificial. Un amor que, viendo el peligro para la vida de su Hijo, Él está dispuesto a ponerse en la brecha y morir por Él. Ahí vemos ya 3 elementos que nos van ayudando a ubicarnos en este panorama bíblico en cuanto a nuestra paternidad, y no lo que el mundo dice necesariamente, sino lo que Dios dice. Ahora, la realidad es que como hombres tenemos 2 grandes obstáculos a la hora de cumplir con este cometido de ser padres. El primero es nuestro pecado. El pecado. El pecado afecta a todos los niveles, todos los estratos de nuestra vida. El pecado afecta a toda nuestra humanidad, todo lo que somos. Y claro, la paternidad no queda fuera. La paternidad es parte de lo que queda manchado y distorsionado por el pecado. Adán pecó y nosotros pecamos diariamente, continuamente. Es una lucha contra el pecado. Y entonces hay otras cosas también. Está hoy en día el feminismo, está la visión posmoderna de la vida, está la desconexión de los padres, están todos estos que no son más que efectos del pecado. Cuando hablamos del feminismo, eso es la manifestación del pecado. El hombre que descuida su rol, la mujer que entonces toma su lugar, todos son manifestaciones sociales, relacionales del mismo pecado, del egoísmo, del egocentrismo. Hoy vemos familias donde el padre se ocupa tanto por él que descuida a sus hijos, porque es más importante ir a reunirse con los amigos a un juego de golf o un juego de dominó, lo que sea, no sé lo que juegan aquí, fútbol, a pasar un tiempo con sus hijos. Y gloria a Dios, yo quiero pensar que no es el caso aquí, yo quiero pensar que no es el caso de los padres aquí presentes, pero en Dominicana es muy común que padres dominicanos que se congregan en mi iglesia prefieran un domingo irse a pasar 4 horas jugando golf con sus amigos y que los hijos vayan con su madre a la iglesia. Y si tú lo confrontas te dice, no pastor, pero es que está mi hermano aquí de Nueva York, él está de visita, ¿y cómo lo meto yo en la iglesia? Y él me pidió un jueguito de golf. Por el amor de Dios, ¿quién va primero, Dios o tu hermano? Y dejas a tu familia descuidada, tener que ir sola a la iglesia. Eso se ve comúnmente. Yo quisiera pensar que aquí no, pero en Dominicana se ve. Y entonces, ¿cuál es el propósito del padre dentro de la familia? Hay muchos, pero yo quiero ir sobre algunos que nos vayan ayudando de nuevo a formar este padre que queremos imitar. Es alimentar y nutrir. El primero, el más importante, lo hemos dicho a lo largo del fin de semana, es alimentar y nutrir una relación personal con Dios. Un padre que no tiene una relación personal con Dios no puede ser un buen padre. Primero porque no ha experimentado la paternidad de su Dios. ¿Y cómo él la pasa entonces a su hijo? Si él mismo no la ha experimentado y no la ha conocido. De manera que nada es más importante para el hombre, para el padre, para el esposo, como hemos dicho ya, que tener una relación personal con su Dios. Y a él entonces le toca alimentar y nutrir en la vida de sus hijos una relación con Dios de parte de sus hijos también. Cuando los hijos ven a ese padre orando, leyendo la palabra, devocionando lo que Dios le muestra, yo le estoy enseñando a mi hijo cómo se ve y qué es lo que él va a hacer. No es llevarlo a la iglesia el domingo nada más, es que él me vea en la semana, en la casa, haciendo estas cosas. Y entonces yo le estoy dando un ejemplo
a mi hijo de lo que él debe perseguir, de lo que él debe querer lograr y lo que le va a pasar entonces a su hijo en lo adelante. Y la realidad, hermanos, es que para nosotros los padres no podemos ignorar que hay una batalla por el corazón de nuestros hijos. Hay una lucha campal, hay una guerra allá afuera por el corazón de nuestros hijos. Y lo grande es que esa batalla no queda fuera cuando yo cierro mis puertas. Aquí, si empezara un huracán ahora, yo cierro todas las puertas y estamos seguros aquí. Ese no es el caso con el corazón de nuestros hijos. Porque ahora entra por la televisión, por los celulares, por sus computadoras. Está dentro de la casa. Y lo grande es que nosotros los padres, en muchas ocasiones, participamos y nos vamos del lado del enemigo, en la forma en que también nosotros usamos las redes y los equipos y la televisión y todas estas cosas. Y yo no vengo aquí a hablar más de esas cosas porque yo soy uno que las usa. Ciertamente son imprescindibles para mí, pero si yo no las uso bien, si yo no las bautizo, si yo no las cristianizo, si yo no las evangelizo, son un arma letal. Un arma letal. Entonces tenemos que estar conscientes todo el tiempo. De manera que entonces nos toca estar velando por el alma de nuestros hijos en medio de esta batalla. Es tener yo una relación personal con Cristo y entonces, sabiendo de la realidad que nos rodea y que está en medio nuestro, entonces yo estar enseñando y guiando a mis hijos hacia Cristo continuamente a través del ejemplo. Efesios 6:4 dice: ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este es un pasaje clave a la hora de la paternidad. Y fíjense ya cómo vamos entendiendo mejor que Dios pide de nosotros. Primero con Él como modelo, como ejemplo, y ahora a la luz de varios textos que nos van diciendo que nos toca como padre. Y yo creo que si vamos por este texto de Efesios, por este versículo, podemos extraer una serie de principios y enseñanzas que en sí mismas, aún en un solo versículo, nos pueden ayudar a darle bastante forma final a este padre que queremos ejemplificar. Ya en ese versículo nada más. Yo creo que tenemos suficiente material. Y vamos a dividir entonces el versículo en 3 partes. No provoquen a ira a sus hijos. Vamos a hablar un poquito de no provoques a la ira. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Luego, críalo en la disciplina e instrucción. Críalo en la disciplina e instrucción. Y tercera parte, del Señor. Vamos a dividirlo en esas 3 porciones y vamos a ir dándole un poquito de forma a esto. No provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo yo hago que mi hijo se aire? ¿Cómo lo irrito? ¿Cómo lo llevo al límite? ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto? No lo lleves al límite. No lo hagas explotar. Bueno, ¿cómo no provocarlos a la ira? No sobreprotegiéndolos, por ejemplo. No siendo un padre sobreprotector, que es un extremo que parecería bueno, pero hace mucho daño. Cuando yo sobreprotejo a un hijo, cuando no lo dejo irse desarrollando saludablemente, sino que lo idolatro y lo tengo cubierto porque no quiero que le pase nada. No debemos hacer eso porque en la medida que el niño vaya creciendo, se va a frustrar. Yo recuerdo haber sido hijo de una madre sobreprotectora, un padre ausente, aunque en casa, pero una madre sobreprotectora en su esfuerzo de sobrecompensar. La madre ve el descuido y quiere sobrecompensar, porque piensa que el niño está sufriendo la evidente carencia. Y ella cree que si le doy más de lo que la otra parte no está dando, yo voy a balancear, pero eso no es así. Madre, si tú eres sola, tú nunca vas a ser la parte del padre. Es una imposibilidad. Tú vas a ser una tremenda madre. Tú vas a ser una super madre, pero tú no vas a ser un padre. Cuando yo digo a las mujeres que dicen, yo soy padre y madre para mi hijo, no, tú no eres padre y madre. Ese niño no tiene a su padre ahí.
Y es una realidad con la que él va a tener que crecer. Tú vas a ser una buena madre que se va a sacrificar por él y vas a tratar de hacer lo mejor por él. Pero si tratas de sobreprotegerlo, vas a dañarlo y lo vas a ir empujando, porque a la medida que él crezca, él va a querer liberarse de esa sobreprotección, como hice yo con la mía. Y me acuerdo ya de preadolescente y de adolescente, enfrentarla en varias ocasiones, airado, porque suéltame, déjame. Y yo sé que ella me amaba mucho, me amó demasiado, más de lo que debió. Yo era su Dios, y aún yo sacándole provecho a eso en mi pecado, yo quería mi espacio. Estoy creciendo, déjame ser el varón que debo ser. De manera que no sobreprotejamos a nuestros hijos. Y si bien es algo que la madre es la que más lo hace, yo he visto padres sobreprotectores también. ¿Cómo no provocar a ir a nuestros hijos? No mostrando favoritismo. Aquellos de ustedes que tienen más de uno. Y yo sé que a veces es una imposibilidad, porque de los 3 o 4 o 5 hay uno con quien tengo más afinidad, o uno que es como más perfecto que los demás, y en mi pecado mi tendencia va a ir hacia allá. Amados, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Eso crea mucha frustración y dolor en el hijo y daño al favorito. Le haces mucho daño al favorito. Mi madre, y perdonen que use mi ejemplo, pero son los que Dios me permitió vivir para hoy aquí en San Ramón poderle decir estas cosas. Mi madre me favoreció sobre mi hermana claramente. Yo era pequeño, yo me daba cuenta. Yo, que era el receptor del favoritismo, yo me daba cuenta. Y miraba a mi hermana y decía, uy, la pobre. Y al día de hoy, mi hermana se resintió con mi madre. Es una mujer ya de 50 años que se resintió con su madre, se resintió conmigo, porque ella veía como yo explotaba el favoritismo. Yo le sacaba beneficio. En mi pecado le sacaba beneficio. Mi madre murió el año pasado y mi hermana no fue al entierro. Ella no está en Cristo, lamentablemente. Pero ni siquiera vino, ni siquiera fue parte de la despedida de su madre. Fíjate el daño que le podemos hacer a un hijo cuando no somos cuidadosos con estas cosas. No desanimarlos, no desanimarlos. Yo he oído padres en mi iglesia que le dicen al hijo, es que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no, dámelo a mí, que es que tú no. Eso es terrible. Eso es desde pequeño decirle, tú no vas a servir para nada. Y lo hacemos con tanta facilidad sin percatarnos del daño que hacemos. No abandonarlos. Hermanos, yo conozco hogares que se han destruido, donde el hombre ha salido de la casa por la razón que sea. Y he visto los dos escenarios. El padre que se va, el esposo que se va y no se ve más nunca. O muy esporádicamente. O el padre que habiendo salido, permanece cuidando y atendiendo a sus hijos. Buscándolos continuamente, ayudándolos. Entendiendo que la razón que lo hizo salir era ajena a ellos. Y que ahora ellos lo van a necesitar aún más, porque ya no está presente en casa con ellos. De manera que no podemos abandonar a nuestros hijos, no importa si tú eres solo, si estás divorciado, si ya no estás en casa, nos toca estar ahí para ellos, aún más si ya no estamos con ellos en casa. No ofenderlos, no abusarlos. Yo he visto padres golpear a sus hijos en público. Eso no es disciplina, esa no es la vara bíblica, hermano. Darle un golpetazo en la cabeza a tu hijo, eso no es la vara bíblica. La vara bíblica sigue un proceso, y ojalá hubiéramos tenido tiempo para hablarlo, pero sigue un proceso muy específico. Ese proceso disciplinario, como debe hacerse, que es de edificación, de disciplina y edificación para el niño. No es de abuso. No podemos abusar a nuestros hijos, padres. Muchos padres se sienten en el derecho de ofender a un hijo, de golpearlo, de empujarlo, porque es su papá. Eso es terrible, eso deforma el alma de ese niño. Lo afecta de una manera que no podemos imaginar. No presionarlos. ¿Cuántos padres, no habiendo llegado a hacer lo que quisieron, ahora quieren que el hijo sea?
No, tú perdiste tu oportunidad, tú no fuiste lo que tú querías ser, deja que tu hijo sea lo que él quiera. ¿Cuántos hombres no se han graduado de una carrera y le han entregado el diploma al papá? Mira papá, ya soy médico, coge, ahora voy a ir a vender carro. Digo eso por el ejemplo de un amigo mío, de un conocido mío, ya no somos amigos porque no tengo trato con él hace muchos años, pero él estudió medicina porque su padre era médico y el padre quería que su hijo fuera médico. Y cuando él se graduó, le entregó el diploma y se fue a trabajar con el papá de la novia que tenía dealers, venta de vehículos. Y al día de hoy es un hombre millonario. No está en Cristo, pero es millonario. No que eso sea bueno, ¿de qué le valen las riquezas del mundo si no tiene al Señor? Pero lo digo para que vean cómo un hombre, un joven, puede pasar 6, 8 años estudiando una carrera porque su padre se lo pide para después darle el diploma. Mira, eso no es lo que yo quería hacer. Ya tú fuiste médico, déjame a mí hacer lo que yo deseo ser. Soy tu hijo, pero no soy tu clono. No soy tu fotocopia, déjame ser quien yo quiera ser. No burlarse de ellos, hermanos. Yo no sé aquí en San Ramón, yo creo que aquí no es tanto. Y en Costa Rica no lo he visto ni una vez. Pero el dominicano es muy burlón. El dominicano es burlón y sarcástico. Irónico, le encantan las bromas, pero bromas con la persona, no una broma de algo físico, o no, contigo, si tú eres bajito, grande, gordito, chiquito, ellos te buscan la vuelta para hacer una broma de eso, y eso es ofensivo, y lo hacen como si nada, entonces tú oyes a los papás burlándose de los hijos, porque es parte de la cultura, y aún dentro de la iglesia yo veo que no es diferente. Ya no usan malas palabras, ni así, pero siguen con esa actitud. Yo era así. Yo era un experto en eso. En mi impiedad, yo tenía una maestría en eso. Y cuando el Señor me convierte, me dice, un hijo mío no puede, eso no lo voy a aceptar. Y ha sido una lucha, ha sido una batalla, el yo poder erradicar eso de mi vida. Y el Señor me da victoria diariamente. Y mi esposa es testigo que ya no soy ni sombra de lo que yo era en esa área. Y tengo que estar todo el tiempo al acecho. Porque cuando estoy entre los varones de la iglesia, ellos están ahí con sus bromas, yo tengo que estar ahí enfocado en no quitar la mira del Señor. Porque me quieren salir las bromas. No. Y eso no me entristece. Eso me recuerda a mi naturaleza, de la que me rescató el Señor. Y me recuerda que ahora yo soy de Él y que tengo que obedecerlo. Yo no quiero ser un perfecto Fausto. Yo quiero ser un imperfecto Fausto que obedece a un perfecto Dios. Eso es lo que yo quiero. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mi padre se refería a mí. El término de cariño de mi padre para mí, a veces le ponemos a nuestros hijos un término de cariño. Flaca, rubia, gordita, no sé, nombres que uno le pone a sus hijos en base a ahí. El término que él usaba para mí era cabezón. Cabezón, tráeme las llaves. Cabezón. Así es que él me amaba. Él creía que me estaba, yo quiero pensar que era por amor que me decía así. Él nunca me lo explicó. Pero yo crecí con este nombre. Es verdad que era cabezón, pero no tenía que decírmelo todo el tiempo. Ya cuando crecí como que se balanceó un poquito. Pero él me lo llamaba frente a la gente, frente a todo el mundo. Para él era una gracia. Y hermanos, yo crecí en mis inseguridades de un joven que va creciendo con ese complejo. Porque mi padre, que es la persona de autoridad, el hombre al que yo estoy llamado a imitar, mi modelo, entendía que su hijo era cabezón. Y yo entonces vivía con ese complejo que me cogió años dejar atrás y que produjo en mí reacciones negativas hacia él, porque yo me resentía cuando él me llamaba así, pero como él era mi papá, yo no me atrevía a decirle nada y tenía que quedarme callado cuando oía al cabezón por toda la casa si estaba lejos de él. Eso me causó resentimiento hacia mi padre. Yo le digo estas cosas para que ustedes vean lo fácilmente que podemos llevar a nuestros hijos a la ira. Y muchas veces no lo estamos haciendo ni a propósito,
Porque ¿qué padre, si le pregunto, me dice, si yo quiero llevar a mis hijos a la ira? No es algo que hacemos a propósito, pero en nuestro pecado y nuestro descuido lo hacemos. No modelar un doble estándar, eso es lo que peor, ya lo habíamos dicho hablando en las charlas anteriores, el ser yo un padre en la casa y un padre en la iglesia, un padre en público y un padre en la intimidad del hogar. Cuando ellos ven esa diferencia, esa doble cara, ese doble hombre, ellos se confunden y ahora no creen, no respetan, se frustran, porque no hay veracidad, hay mucha confusión. Y entonces el versículo nos dice, si no los lleven a la ira, sino críenlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. ¿Cómo hacer eso entonces? Fácilmente, hacer lo contrario, dándole afecto, mostrándole afecto, cuidado, atención. Mi padre nunca me mostró afecto a mí, jamás. Él jamás me tomó de la mano, jamás me dio un abrazo, jamás me dio un beso. Los hombres no se besan. Decía, los hombres no se besan. Pero yo veía a otros papás de mis amigos que los abrazaban y que le daban un beso. Y yo decía, ¿qué es esto? No entiendo. Eso crea confusión. Nunca hubo muestras de cariño. Acompáñame aquí, vamos juntos a hacer esto. Un acercamiento, ¿qué estás haciendo? Nunca hubo nada de eso, jamás. Una salida de él y yo solos cuando ya yo estaba creciendo, jamás. De manera que tenemos que darle amor y mostrarle amor a nuestros hijos. Quizá no sea decirle todo el día, te quiero. Yo he visto muchos americanos que dicen, I love you, lo dicen 200 veces al día, pero no lo muestran mucho. Es mostrarlo con acciones. Dice la palabra que el amor es una acción. Entonces, mostrar afecto y cuidado y amor a nuestros hijos, dedicarle tiempo a nuestros hijos. Esa es una de las principales manifestaciones de amor. Pasar tiempos con ellos. Yo no necesitaba que mi papá me dijera, yo te quiero, sino que cuando llegara a la casa se sentara conmigo un rato, hablara conmigo de cómo me ha ido, de qué me está pasando. Así se cría un hijo, así se ama a un hijo, exhortándolo, involucrándolo en las cosas de tu vida, Padre, haciéndolo parte desde temprano de las cosas tuyas, que desde chiquitos así ellos vean a su papá y puedan hacer cosas con su papá y que papá los deje hacer cosas, para que ellos vean que papi confía en mí y que papi quiere enseñarme a hacer estas cosas. Y esas son situaciones, hermanos, que no se dan solas. Tú tienes que intencionalmente buscar las oportunidades. Cuando tú llegues cansado del trabajo y vengas con el trabajo en la cabeza todavía y te quieras desconectar viendo un juego o una película, no vas a salir solo, sentarte con tu hijo, vas a tener que apagar la televisión y vas a tener que enfocarte y decir, déjame pasar media hora con Juanito y conversar con él, prestarle atención, que cuando él diga o haga algo, el papá le ponga caso para que él vea que lo que yo estoy diciendo tiene importancia. Eso no significa que si un hijo está interrumpiendo, tú vas a dejar que él interrumpa todo el tiempo. Tú le enseñas modales, papá, espérate que estamos hablando los adultos, o pide permiso. Esas son no reglas de educación, pero que él vea que tú le pones atención a sus inquietudes, a sus prioridades. Así se cría, así criamos a un hijo, a una hija. En la disciplina e instrucción del Señor. En la disciplina e instrucción del Señor es la continuación de ese versículo. Y mira lo que dice otro texto de la Biblia del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender esto mejor. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo tiempo, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú como padre tienes la asignación primordial de enseñar la palabra a tu hijo. Cuando dice en la instrucción del Señor, es a esto que te estás refiriendo. No es mandarlos a un buen colegio y una buena universidad. Es que tú personalmente le hables del Señor a tu hijo.
que tú te sientes con Él, que tus conversaciones con Él sean sobre el Señor y otras cosas. Pero que tú nada más no hables del Señor en la iglesia y en la casa ni se menciona, porque eso trae confusión. Entonces esto implica que la palabra debe estar primero en el corazón del Padre, si no, no vas a poder instruir al Hijo en las cosas del Señor. Dice que debe haber diligencia en discipular a tu hijo. ¿Cuántas veces yo veo hombres en mi iglesia, diáconos y servidores, que se emplean, se gastan en discipular o ayudar a jóvenes de la iglesia, pero a los suyos no? A los suyos no. Es como si lo diera por sentado, no, pero él vive en mi casa. Estos no. Ese es un mal ejemplo, porque tu hijo te lo dio Dios para que tú lo instruyas. Su conversación, padre, debe estar llena de Dios en todo el tiempo. Y yo no sé ustedes, pero en mi iglesia, cuando hay una reunión social de la iglesia, una actividad social, sea una reunión en una casa o una actividad más grande, y se reúnen varios varones y están hablando, amados, yo les garantizo, yo he estado ahí presente y mi corazón se ha apretado dentro de mí. Nunca la conversación es sobre Dios, sobre qué está haciendo Dios en tu vida. Mira, déjame contarte este testimonio de lo que me pasó ayer en casa. Nunca es eso lo que están hablando. Están hablando del Escogido y de las Águilas Ibaeñas, esos son los equipos dominicanos de pelota. Están hablando de política, de que si se postula de nuevo Leonel Fernández. Eso es lo que ocupa sus conversaciones. Y aquí nos está diciendo que para instruir a nuestros hijos, la palabra de Dios tiene que salir de mi boca continuamente. Yo tengo que estar hablando de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y para eso no tienes que ser un gran conocedor de la Biblia. Es que tú cuentes tu vivencia con Dios, tu experiencia con Dios, tu testimonio con Dios. De eso es que se trata. Y que tu hijo te esté escuchando. Porque él va a querer seguir ese Dios. Él va a querer conocer personalmente ese Dios que hace estas cosas en la vida de mi padre. Yo quiero ese Dios para mí también. Esto indica también un entrenamiento continuo y intencional y sistemático de tu hijo, de enseñarlo en tus tiempos de devoción, en separar tiempos con él. Pero la realidad es que muchos padres, hermanos, son cristianos en la iglesia, pero en la casa tú no ves la diferencia. En casa tú no ves la diferencia de otro hombre que está sin Cristo. Porque a veces creemos que el que está sin Cristo es porque está robando y haciendo drogas y borracho y fornicando. No, a veces somos muy morales y estamos sin Cristo, y tú coges a uno que está en Cristo, pero tú lo ves los dos y lo evalúas a los dos y no hay diferencia. No hay diferencia, y eso es terrible, terrible. Y entonces el versículo acaba del Señor, en la disciplina del Señor. Todo tiene que estar girando y enfocado en la persona de Jesucristo a la hora de criar a nuestros hijos. Yo conozco buenos padres que no son cristianos, padres buenos, padres modelos, que hacen todo esto que yo les he estado diciendo a ustedes, pero el Señor no está en la ecuación. Dios no está en la ecuación, los hijos no conocen al Señor, de manera que eso tiene que ser una prioridad para nosotros. Y entonces, hermano, en la medida que le vamos dando forma a este papá imaginario, que nos sirva de modelo, ¿cómo podemos convertirnos en uno de estos padres? ¿Cómo podemos ser a la luz de las áreas en las que quizás estoy carente? Quizá hay padres aquí que se conforman a este modelo. Yo quisiera pensarlo. Yo no fui un padre así. Es verdad que los primeros 13 años de mi hija yo era incrédulo, pero aún ya convertido, yo soy un nuevo creyente y estoy yo mismo luchando con mi pecado, y ahora mi esposa y yo vemos hacia atrás y podemos ver que fue la fidelidad de Dios. Así como ha sido fiel con esta iglesia, fue fiel con nosotros. Y lo vemos en nuestra próxima generación. Pero entonces demanda de nosotros, ahora que le conocemos. Y ahora yo no puedo alegar, es que mi padre no me dio amor, es que mi padre no estaba ahí para mí. Él ahora te dice, sí, pero yo estoy aquí para ti. Yo soy tu padre, yo estoy aquí para ti. Y tú me encuentras en mi palabra. Ven, búscame, que yo tengo instrucción para ti. Entonces, hermanos, no me canso de decirlo. Tanto el esposo como el padre, como el hombre en general, el soltero, el casado, con hijos, sin hijos, no importa. Todo parte de una relación personal con Dios.
Y ese es uno de mis lemas, donde quiera que voy, no importa el tema que me pidan que hable, yo voy a traer esto, al comienzo, al final, en el medio, no importa. Se trata de desarrollar una relación íntima con Dios diaria, todas las mañanas, al inicio de tu día, presentarte ante el Señor y clamar a Él, leer su palabra, orar, leer otros libros cristianos a través de los cuales Él te ministra, tener ese tiempo al inicio del día, porque eso es lo que te va a capacitar para ser el padre que debes ser. Fuera de eso, vas a ser un padre en tus fuerzas, y ese padre no es efectivo, ese padre no es muy efectivo. Es solo el padre que ha buscado a Dios temprano y que depende de la gracia diaria que Dios le da, que va a poder hacer el mínimo de lo que se le pide, el mínimo. Pasar, como dicen en Dominicana, la materia rozando, pasar la clase con la puntuación mínima. De manera que tenemos que estar en relación continua con Dios. Y 1 Timoteo 3, que es un texto que se usa para hablar del pastor y del líder, pero que aplica a todos los hombres, a todo cristiano aplica igual. Que el hombre gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y yo he visto muchos hombres como descartar ese texto, porque no, eso es para ustedes los pastores. No. Esto es un requisito para aquel que va a ser líder en la iglesia, pero en ningún momento dice que es exclusivo para él. Ese es el rol del hombre. Y tú, si no tienes una relación personal con Dios, no puedes ni tener tu hogar en orden, ni mucho menos servir en la iglesia como Dios manda, porque no conoces al Dios que estás sirviendo, no lo conoces. ¿Cómo sirves a un extraño? De manera que esto es primordial. Y entonces quiero hablarle un poquito sobre el rol de la madre. De la madre hablamos un poco más ayer en la sesión de preguntas y respuestas, y algunas de las preguntas pude ver cómo ya iban ligadas a lo que había preparado para el día de hoy, porque la madre es la madre, y muchas de las que estaban aquí son madres, y la mayoría de los que vienen son mujeres, más que hombres. De manera que la madre, pues, conocemos cuál es su cargo, estamos más familiarizados con qué se espera de la madre. El padre, lamentablemente, en la sociedad se ha convertido en un personaje periférico, y lo podemos ver en las decisiones que toma la sociedad. ¿Cómo es posible, hermanos, hablando de Roe versus Wade, que una mujer embarazada por un hombre pueda definir el destino de ese embarazo y que la opinión del hombre no importe? Fíjate si eso no simboliza, eso no ilustra el rol que el hombre tiene en la sociedad hoy en día. No, ese es tu cuerpo, tú decides hacer con ese bebé lo que tú quieras, él no tiene potestad ni autoridad para decidir. Ese es mi hijo, ese hijo lo engendramos los dos, pero la sociedad ha puesto al hombre en una posición periférica. Él se ha acomodado ahí, porque puede hacer lo que él quiere, no tiene que rendir cuentas a nadie, y la mujer está en el medio de la calle haciéndolo todo. Y la realidad también es que el mundo le ha vendido a la mujer como parte de esta confusión en la que vivimos, que si tú te quedas en la casa, hermana, si tú te quedas en tu hogar criando a tus hijos y llevando un hogar agradable, un hogar hermoso, ocupándote de las faenas del hogar, que es tu primera iglesia, es tu iglesita, la sociedad te dice que tú eres una vaga. Yo he oído hombres que dicen, no, ella no trabaja. ¿Cómo así que no trabaja? No, ella no trabaja. Y cuando ven la cara que yo pongo, dicen, no, lo que yo quiero decir, pastor, lo que yo quiero decir es que ella no trabaja fuera de la casa. Pero fíjate el concepto, que no, ella no trabaja. Entonces te hacen creer que tú eres una vaga, y te hacen creer que tú te estás perdiendo de algo importante, de algo bueno, porque no estás allá afuera, donde están pasando las cosas. Estás metida en tu casa. Y eso es algo con que la mujer cristiana tiene que lidiar diariamente. Tiene que lidiar diariamente con esa dualidad, esa angustia de que, sí, yo sé que la palabra me dice que mi hogar y mis hijos, mi marido es lo primero para mí, es mi primer ministerio, pero la sociedad me dice, los años están pasando, ¿qué vas a hacer de tu vida? Los hijos crecen y se van, ¿qué vas a hacer tú después? Equípate, prepárate.
sé efectiva, sé productiva. Como si invertir en mis hijos no fuera productivo. Eso es lo que la sociedad le dice a la mujer, y la mujer está confundida y lucha continuamente con esta. Yo lo veo en la vida de mi hija. Ella es joven, tiene 25 años, ya va a tener un tercer bebé el mes que viene. Y era una niña muy inteligente, muy brillante, con promesas de becas en universidades americanas importantes, muy talentosa en muchos sentidos. Pero cuando el Señor la convierte y ella empieza a convertirse en una mujer joven, ella entiende el llamado para la mujer. Y yo la veo a veces en la calle, ella vive en el mismo edificio que nosotros y está en su apartamento con sus 2 niños, enseñándole, haciendo escuela en el hogar, con su barriga que no la deja ni agacharse. Y yo puedo ver a veces en sus rostros cierto desánimo, porque es fatigante, madres, ustedes saben, es fatigante, es una tarea laboriosa todo el día y la noche. Y yo sé que por su mente pasan ideas de qué pude haber sido, qué pude haber hecho. Pude haber sido una cantante conocida. Ella quería ser una cantante de Broadway, una actriz de Broadway, y lo hubiera sido, se los digo. Tenía mucho talento histriónico y vocal. Y yo sé que esas ideas nos asaltan, el corazón nos manda esos dardos. Pero ella vuelve a la palabra y se reenfoca. Pero es una lucha porque el mundo nos vende estas ideas. Pero la realidad, hermanos, es que la madre es invaluable para la vida del hijo. Es incalculable para la vida del niño, de ese hombre, de esa mujer que va a resultar en unos años. Es la entrenadora, es la discipuladora por excelencia. El padre, si bien juega un rol primario, el padre es llamado a proveer también y tiene que salir del hogar. Tiene que pasar el día trabajando para traer el sustento al hogar, y entonces la madre la que permanece en casa con los hijos, enseñándoles, pastoreándoles, escudriñando sus corazones, viendo su pecado. Le decía yo a una pareja ayer, ¿quiénes eran? Era una pareja que tiene 2 niñas muy bellas, y una de ellas tenía dos bolsitas de galletas, 2 funditas de galletitas de las que dieron en la merienda. Y ella tiene sus 2 bolsitas de galletitas así, y el papá está conversando conmigo, y yo la miro y digo, ¿tú me das una de esas galletitas? Y ella hizo. Y le dije, ¿tú ves? Mírala ahí, una pecadora en potencia. Mírala ahí. Entonces es a la madre la que al estar ahí con ella, si la madre está ahí con ella, esto es porque estábamos en una actividad fuera, pero eso pasa en la casa también. Mi nieta de 3, en cuanto el nieto de 1 año y medio viene a saludarme, velo, ella se le mete en el medio, ella lo intercepta, ¡pam! Velo, dice ella, pero ella estaba en otra cosa. Es para que yo no le ponga atención al chiquito. Entonces una madre que no está ahí, una madre que no está viendo estas cosas, ¿cómo pastorea ese corazón? ¿Cómo ella sabe que su hijita de 3 años ya tiene varios pecados identificables? Egocéntrica, posesiva, mentirosa, ya inventándose historias porque quiere conseguir lo que ella quiera. ¿Cómo yo sé? Si ya cuando yo llego a mi casa a las 7 de la noche, a las 6 de la noche, ya es para bañarla, darle de cenar y acostarla. Ya perdí mi oportunidad. De manera que es vital que la madre esté ahí, 24/7. Y mamá, yo sé que muchas tienen el malentendido y le han hecho creer que ser madre es algo que tú haces mientras crecen, mientras estoy en esta etapa de mi vida. No, ser madre no es lo que tú haces mientras tanto. Ser madre es el ministerio. Es lo que tú haces. Ser madre es lo que tú haces. Lo demás es paralelo, es periférico. No dejes que te engañen haciéndote creer que la maternidad es algo que tú haces, como dicen en inglés, on the side, en el lado, por el lado, mientras estás viviendo y preparándote para el resto de tu vida. No es así. Después vienen los nietos. Yo me gozaba durante el fin de semana viendo a las abuelas, acompañando a las hijas y los nietos, y las abuelas ayudando con los nietos. En lo que la mamá estaba alimentando a uno de los hijos, la abuela tenía a los otros 2 cargados y se estaba ocupando de ellos. La tarea no acaba. ¿Tú sabes por qué? Porque es tu ministerio.
El ministerio tú le dices a Dios, Dios, yo quiero el ministerio por 10 años. Después te lo entrego porque quiero hacer otras cosas. Cuando Dios te da un ministerio, Él es el que decide cuándo te lo quita. No tú, no tú. Y cuando Dios te concede el ministerio del matrimonio, que es el primer ministerio bíblico, y te concede el ministerio de la maternidad, no acaba. Tú no puedes decirle un día, mira, ya yo acabé, Señor, espero que estés complacido con lo que hice, ahora voy a vivir el resto de mi vida. Como los anuncios norteamericanos, yo no sé si ustedes han visto alguno en televisión, anuncios de Estados Unidos, de programas norteamericanos, donde se ve el hijo que ya se va para la universidad y se va con sus maletas, las está empacando en el vehículo, está llenando el vehículo de sus bultos y sus cosas, cierra el vehículo, se despide de los papás que están en la acera con la casa en el fondo, y entonces ellos, así como medio tristones, le dicen así, se ve el vehículo que sale y dobla la esquina, y ellos le hacen así, y en cuanto el carro desaparece de la mira, se miran los dos y hacen así, corren para la casa a meterse en la habitación del hijo a convertirla en otra cosa. Fíjate lo que la sociedad está diciéndonos. Qué bueno que se va, para ahora yo hacer un cuarto de televisión ahí. Ya podemos vivir nuestra vida. No, eso es una visión secular totalmente. Y yo me he reído de esos anuncios. Ya ahora no lo hago. Pero en ocasiones lo miraba y decía, qué gracioso. No, hermana, eso no es lo que Dios te ha dado. La maternidad es tu carrera, es tu profesión. Y tú honras a Dios cuando eres una buena madre, cuando eres una madre sacrificada, una madre eficiente, una madre que discipula, que disciplina, que está ahí para los hijos. Y al final de cuentas, ¿qué es más importante, hermanas? ¿Qué es más importante, madre? ¿El corazón de tus hijos o tu estilo de vida? Lo que tú quizás pudieras hacer, lo que pudieras llegar a hacer. Hay una falsa enseñanza de que tú como mujer eres lo que tú puedas hacer. Y como la sociedad no valora la maternidad, es evidente en cómo vivimos, ¿cierto? Es evidente que no valoramos la maternidad cuando la mujer y el hombre se van a trabajar y dejan el niño en una guardería todo el día, con un extraño. Eso me dice a mí que no valoramos la maternidad. Yo creo que es evidente. ¿Qué es más importante? ¿El corazón de tu hijo o lo que tú pudieras llegar a ser en lo personal? Yo creo que muchas madres están confundidas y creen que lo que pudieran ser es más importante. Es así. Nada se compara a pastorear el corazón de tus hijos y a criar una próxima generación para Dios. Nada es más importante que eso. Nada. Y si tú eres cristiana, tienes que creerlo y practicarlo. Y si ya tienes tus hijos, ya no te puedes zafar de eso. Ya estás en ese ministerio. Haz lo mejor que puedas hacer. Estate ahí con ellos. Y una palabra de advertencia, en lo que voy cerrando, para aquellas que quedan en casa y que han decidido quedarse en casa. Sí, pastor, yo he entendido que ese es mi ministerio y que yo tengo que estar ahí para mis hijos. Ten cuidado, porque podemos caer en el engaño fácilmente de permanecer en casa, pero estar muy desconectados de nuestros hijos. En Dominicana hay muchas mujeres que no trabajan fuera del hogar, pero que no están conectadas con sus hijos. Yo no sé si ustedes me crean esto, pero yo espero que sí, porque yo no digo mentiras, porque el Señor no me deja. Pero tú vas a una heladería, por ejemplo, a una heladería conocida en la ciudad de Santo Domingo, y tú no es raro ver esta imagen. Dos mujeres jóvenes, madres jóvenes, muy elegantemente vestidas, no elegantes de salida, sino con ropas bien, sentadas en la heladería adentro, comiéndose sus helados, y entonces dos niñeras vestidas de blanco, dándole el helado a los niños que están en los cochecitos. Estas son mujeres que no trabajan fuera de la casa. Estas son mujeres de la casa. Pero ellas llevan a sus niñeras, y las niñeras son las que están limpiando al niño, dándole el helado, cambiándole. Ellas están hablando entre las dos y con sus celulares.
De manera que no nos confundamos. El hecho de tú estar en casa no significa necesariamente que tú estás ahí con tus hijos. La televisión, un libro, otras entretenciones, la vecina, ir de tiendas, de compras. Porque ahora lo que hice fue, entendí que no puedo, que es mejor para mi familia quedarme en casa, pero no estoy satisfecha con el cargo. Ok, entonces me quedo en casa, pero yo voy a hacer cosas que me distraigan, que me ocupen, que me hagan sentir plena, que me hagan sentir llena. Ese es como el niño que el papá le dice, siéntate. Y él dice, no quiero, que te sientes. Y entonces él hace así, se siente y dice, sí, pero por adentro estoy parado. Es lo mismo, es lo mismo. La mujer dice, ok, estoy en casa, pero voy a hacer lo que yo quiero. Porque está ese pecado en nosotros de querer conseguir lo que yo deseo, porque somos egoístas, somos centrados en nosotros. Y entonces, madre, como le decía a los padres, ¿cómo tú puedes verte? ¿Cómo tú puedes ser una madre como Dios quiere que seas? Una madre como Dios desea es una madre que imparte valores y entrena el carácter de manera intencional en sus hijos. Ella está ahí en el hogar enseñándole valores a sus hijos, qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, por qué lo que hiciste no está bien. Como les decía hace unos minutos, pastoreando ese corazoncito, identificando sus debilidades, sus fortalezas, sus pecaditos, que se van a convertir en pecadotes cuando crezcan si yo no estoy ahí para disciplinarlos, para confrontarlos con su condición. Eso es una madre que complace a Dios. Una madre que complace a Dios está enfocada en ver cómo fortalece las debilidades de sus hijos, cómo hace que esas debilidades puedan convertirse en fortalezas, o que esas debilidades no limiten a sus hijos. No, que él no es muy atlético, él no sabe mucho de ejercicio ni de deporte, y ahora este niño crece como un discapacitado porque él no tiene mucha habilidad para los deportes. Una madre que está atenta y que oye a su papá decir eso a otra persona, empieza a trabajar en eso con el niño. Papi, vamos a ponerte en algún ejercicio, aunque sea algo sencillo, pero para que el niño no crezca con este entendimiento de que él es inferior o que él es medio hombre, que él no es completo porque él no hace esto o no hace lo otro. Eso hace una madre que está ahí fijándose y observando estas cosas de sus hijos. Identifica sus fortalezas y entonces las amplifica, las cultiva. Mira, es bueno con la música, mira, es bueno con la pintura. Yo tenía el talento del dibujo, yo sabía dibujar muy fácilmente. Yo veía a esta persona ahí y yo empezaba a dibujarle y me salía igualita. Entonces, ¿saben? Mi mamá me quiso poner una academia de pintura. Mi papá dijo que no, que eso no era de hombre. Al día de hoy no he pintado más nada en mi vida. Que Dios sabe y que estaba en control, amén. Me puso a hacer otras cosas. Pero fíjate cómo una madre efectiva se da cuenta de esa fortaleza y entonces se sienta con su marido. José, pero mira, el niño dibuja también. Óyeme, puede ser un diseñador gráfico, puede ser un arquitecto, puede ser un pintor, un artista. Pero si yo no estoy ahí, llego en la noche y la muchacha que está cuidando al niño dice, mire doña, lo que pintó Juanito hoy. No tengo tiempo de ponerme a ver lo que pintó Juanito, porque ahora tengo que hacer otras muchas cosas en la casa porque estuve todo el día fuera. Una madre a la manera de Dios enseña y entrena a sus hijos, los disciplina en la obediencia, los ama pero los disciplina. Cuando hacen algo incorrecto se toma el tiempo de disciplinarlo. Aunque esté en medio de una conversación telefónica, aunque esté en medio de un programa de televisión, detiene lo que está haciendo y se sienta ahora 20 minutos con Rosita a disciplinar el corazón, a pastorear el corazón de Rosita. Rosita, ¿por qué hiciste esto? Explícame. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué debiste haber hecho en lugar de lo que hiciste? ¿Qué vas a hacer ahora para rectificar lo que hiciste? Hermanos, eso toma tiempo, eso toma yo ahora sacar de lo que estoy haciendo para emplearme en esto que tengo por delante, porque es el alma de mi hijo. Una madre, como Dios desea, enseña y estructura orden a sus hijos, le enseña estructura, le enseña orden. Pasa tiempo enseñándoles estas cosas. Ay, no, es que José siempre ha sido así, él es como su papá, es un desordenado. No,
Vamos a ordenar el cuarto, yo te voy a ayudar. Pero eso requiere de mucho sacrificio. Una madre que complace a Dios da amor, da ternura, da cuidado, da protección, sin pasarse. Nunca damos suficiente amor, pero podemos dar demasiada protección, podemos añoñar demasiado. Yo tengo varones en mi iglesia de 28 años que la mamá lo trata como si tuvieran 3. El niño, ay, el niño no ha pasado por aquí, pastor, tiene una semana que no viene a verme, el niño. O déjame llamar al niño para que venga a comerse unas habichuelitas con dulce que le hice a él. Pero el niño tiene 30 años, tiene su mujer y 3 hijos. Y él llama al niño y dice, ven a tomarte tu habichuela con dulce. Es una comida que se hace en Dominicana, que es el frijol cocinado dulce. Y se come en la Cuaresma, se come antes de Semana Santa. Ya desde enero, febrero empezamos a comer habichuela con dulce hasta abril o marzo. Y a los niños, a los tajalones, a los manganzones, le gusta las habichuelitas dulces de su mami. Y entonces la mami le hace su habichuelita con dulce. De manera que amémosle, pero sepamos cuándo entregarlos, cuándo darle su espacio, cuándo no meterme en sus vidas ya, porque ya son hombres adultos. Cuándo no hacerle todas las cosas, sino que ellos se las hagan. Ya, recoge tú, dobla tú tu ropa, haz la cama, que yo estoy haciendo otras cosas. Eso debe ser una madre que quiere invertir en sus hijos. Y entonces es una mujer que modela piedad como esposa y como hija de Dios, que le da el ejemplo a sus hijos y a sus hijas, siendo la esposa que Dios le pide, como hablábamos ayer, para que el niño o la niña pueda tener un ejemplo de cómo va a ser él y ella cuando ya sea un hombre y una mujer. Así se ve una madre que agrada a Dios, una madre que cumple con su rol. Amadas y amados, padres y madres, el ataque es terrible, es grave. El maligno no descansa y él nos tiene así, mira, en la palma de sus manos. Como he dicho en muchas ocasiones, nada le da más gozo al maligno, a Satanás, que ver a los hijos de Dios haciendo lo que él quiere que hagan. Él sabe que nuestras almas le pertenecen a Cristo ya. Él sabe que no hay nada que Él pueda hacer para evitar que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Él lo sabe, pero Él sabe que somos pecadores y débiles y que estamos en la mayoría de los casos desconectados de nuestra fuente de poder, que es Cristo. Entonces Él dice, ok, déjame hacer lo mejor, lo más que puedo sacarle a esto, que yo no le puedo quitar su salvación. Ellos van a la eternidad con su Señor, pero yo voy a hacer lo posible para que la pasen mal aquí, para que sean infelices aquí en la tierra. Y entonces nosotros, como estamos debilitados, porque no estamos en una comunión intensa con nuestro Señor, que es nuestra fuente de fortaleza, pues entonces Él nos tiene oyendo las mentiras que el mundo nos cuenta, creyéndolas y viviendo vidas cristianas anémicas, vidas cristianas sin fruto. No seamos cristianos así, hermanos. No seamos cristianos así. Creémosles a Dios. Leamos su palabra y creémosles a Él. Hagamos como Él nos pide, hagamos lo que Él nos dice y vamos a ver nuestras vidas empoderadas para ser los hombres y mujeres y familias que Dios quiere que seamos. El esposo, el padre, la esposa, la madre, el siervo, la sierva que Cristo nos ha llamado a ser. No hay razón para no serlo. No hay razón para no serlo. Es cuestión de dejar de creer las mentiras que hemos creído y empezar a creer la verdad, que es la palabra de Dios. Hagamos un compromiso de hacer eso en el nombre de Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Oremos para cerrar. Padre, en verdad es un gran cargo, Señor, es una gran tarea. Es una tarea, Señor, que requiere que yo verdaderamente muera a mí, a mis gustos, a mis preferencias, a mis planes, a mis sueños de grandeza. Que yo muera a todo eso y ahora entregue mi vida a estas vidas que tú has puesto en mis manos. Y eso es un llamado muy alto, Señor. Un llamado que no podemos conseguir nosotros. Pero no andamos solos, Dios. No somos solos.
Nosotros tenemos un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios que resucitó de entre los muertos, un Dios que reina a la diestra del Padre y que reina con poder y que volverá y que lo veremos. Ese es el Dios que está con nosotros hoy. Es el Dios que está con nosotros cuando somos padres, cuando somos esposos, cuando somos servidores, hombres de trabajo. Ese es el mismo Dios que está con nosotros, porque prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, ayúdanos a confiar en ese Dios, en nuestro Salvador, y entonces, descansando en Él, porque es Él el que obra, descansando en Él, ser los padres que tú quieres que seamos, Señor, ser las madres que tú quieres que seamos, sabiendo que aún en medio de la ardua tarea, tú nos estás conformando a la imagen de Cristo. Tú nos estás acercando cada vez más a la imagen del varón perfecto, hasta el día que entremos en gloria y veamos su rostro. Ayúdanos, Jesús, porque en tu nombre lo pedimos. Amén y amén.